Ok, para el tema de fasores entonces, vamos a ver lo del libro. Las senoides que ya habíamos visto anteriormente se expresan fácilmente en términos de fasores, con lo que es más cómodo trabajar que con las funciones de seno y coseno. Como ya vimos, para trabajar con seno y coseno es mejor trabajar con el mismo tipo de función trigonométrica, ya sea con senos o con puros cosenos, y para ello hay que, pues, transformar en caso de ser necesario de seno a coseno o viceversa. Pero trabajando con fasores es más sencillo. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide, que viene siendo la amplitud del valor máximo, y el ángulo de fase, pues es el ángulo que vemos que hay siempre sumando o restando al final. Los fasores brindan un medio sencillo para analizar circuitos lineales excitados por fuentes senoidales. O sea, hay otros circuitos que no aplicaría si no tienen fuentes senoidales. Las soluciones de tales circuitos serían impracticables de otra manera. La noción de resolver circuitos de corriente alterna usando fasores la propuso originalmente Charles Steinmetz en 1893. Pero antes de definir cabalmente los fasores y aplicarlos en análisis de circuitos, hay que familiarizarse por completo con los números complejos, por lo que eso pues ya lo vimos antes. Aquí nada más un pequeño recordatorio. Un número complejo Z puede escribirse en forma rectangular. Aquí usan X y Y, lo vimos como A y B, pero pues lo mismo. Z igual a X, la parte real, más JY. YJ, si prefieren la J al final. Aquí usa la J como raíz cuadrada menos 1, que es el número imaginario base. Usamos J en vez de I, como normalmente en matemáticas se utiliza, para no confundir la I con la corriente. El número complejo Z también puede escribirse en forma polar o exponencial. Aquí está la forma exponencial, que ya habíamos visto que es debido a la regla de Euler, fórmula de Euler. Pero normalmente se pone así: la magnitud, la amplitud, que es el valor máximo, ya sea de voltaje o de corriente. Ángulo, el ángulo de fase. Bueno, el ángulo lo vamos a poner como una casita así al revés. ¿Ok? Entonces, la idea de representación fasorial se basa en la identidad de Euler, que es esto: E a la más menos teta phi, bueno, phi j, E a la más menos j phi, es igual a coseno de phi más menos j seno de phi. Y bueno, de aquí queda la parte real como coseno de phi y la parte imaginaria como seno de phi. ¿Ok? Fíjense bien, seno de phi, con todo y el signo, pero sin la j. Esa es la parte imaginaria. En muchos programas, o por ejemplo en MATLAB, existen esas funciones, a lo mejor no tal cual, así escritas, a lo mejor real, imag, no me acuerdo bien cómo era en MATLAB, pero bueno, son dos funciones, esta función real y función imaginaria, que de un número complejo me regresa la parte real y esta me regresa la parte imaginaria. Ok, entonces cuando veamos esto, RE es de real y M de imaginario. La parte real y la parte imaginaria de, ok. Dado una senoide, por ejemplo, BT igual a BM, voltaje máximo por coseno de omega T más phi, se usa la ecuación 9.20a para expresar el voltaje como, de aquí, desde 9.20a, ok. Se representaría como la parte real de este número. Esto ya es un número complejo, ok. Pero la parte real de ese número sería la magnitud por E a la J omega T más phi. Todo el ángulo, todo el argumento de coseno estaría aquí, ¿sí? Y esto se puede representar, o se puede separar en dos partes: E a la J phi y E a la J omega T. Ok, pero bueno, todavía esto es adentro del paréntesis.
Por la parte real de esto, en realidad, pues me va a dar nada más voltaje máximo, que es una magnitud de aquí, una constante multiplicando. Y la parte real de esto va a ser coseno de omega t más phi, más el ángulo de fase. Y por lo tanto, el voltaje se puede representar así. La parte real, y aquí, ojo, ya se puso una B mayúscula. Esta B mayúscula representaría nada más este pedacito de aquí, que es el voltaje máximo por E a la J phi. Y ese es nuestro fasor. Esta B mayúscula es nuestro fasor, que pues decimos que el fasor de esta función, ¿sí? El fasor de esta función B de t, como aquí era B de t minúscula, acá el fasor está en B mayúscula con negrito, es igual a voltaje máximo por E a la JT, que se puede expresar como voltaje máximo por, bueno, no por, pero con ángulo de phi, como número complejo en forma polar. ¿Ok? Bueno, esta explicación igual no es importante desde tanto hacerlo tal cual, de que separarlo en seno y coseno, nos quedamos en la parte real y eliminamos este pedacito, nos quedamos con esto. No, simplemente es para saber que de aquí viene, que nos vamos a quedar con el voltaje máximo y con el ángulo de fase. Ojo, siempre y cuando estemos hablando de que la función era coseno. ¿Sí? Si la función era seno, o menos coseno, o menos seno, habría que transformarla. Aunque de hecho si es menos coseno, pues simplemente podemos poner el menos afuera y no pasa nada. O ya saben, sumarle 180 grados o restarle 180 grados. Ok, luego continuamos. Vamos a continuar por acá. Ok, entonces aquí en resumen de lo que acabamos de ver, si tenemos este fasor de voltaje, por ejemplo, voltaje máximo coseno omega t más el ángulo de fase, esto está representado en el dominio temporal de omega t. Se puede cambiar a un dominio fasorial de esta forma, con el fasor de voltaje, que ahora es B mayúscula, negrita, a veces lo manejan como vector, con una flechita o una indicación arriba, pero aquí se maneja con letra negrita, es igual a la magnitud Bm, el voltaje máximo, ángulo de fase. Esto ya es un número complejo. ¿Ok? Acá aparentemente no es número complejo porque pues, no se ve la J en ninguna parte, pero en realidad coseno se puede representar en forma compleja con exponenciales, y de ahí viene todo eso, ¿no? Toda la explicación para llegar a esto. Aquí dos ejemplos de voltaje y corriente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el eje real, el eje imaginario, o sea, este es el plano complejo. Aquí este voltaje que tiene más un ángulo phi, que viene siendo este voltaje, Bm ángulo phi. Vemos cómo, pues aquí está graficado, ¿no? Tiene cierta magnitud Bm, la magnitud es Bm, y el ángulo phi hacia acá, o sea, hacia lo positivo, ¿no? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la otra corriente dice que es Im menos teta. Teta es otro ángulo diferente, pero es negativo. Entonces la magnitud Im es este tamaño y el ángulo menos teta está hacia acá. Aquí podríamos decir que el voltaje Bm está adelantado un phi más teta, ¿sí? Que es la diferencia de los dos. Phi menos teta. Sería phi más teta. Es lo que se adelanta el voltaje con respecto de la corriente. Luego, bueno, aquí ya en resumen también, si queremos convertir del dominio temporal al dominio fasorial, directamente si tenemos coseno, pues ya saben que va a quedar el mismo ángulo, ¿no? Coseno, mismo ángulo. Pero si tenemos seno más phi, quedaría el mismo ángulo menos 90 grados. Entonces no importa si era voltaje o corriente, es lo mismo. Si tenemos seno más teta aquí, pues sería teta menos 90 grados. ¿Ok? Esto normalmente lo vamos a ver en las fuentes. Si tenemos una fuente
senoidal de este tipo y queremos trabajar con fasores, pues los convertimos de esta manera. Ahora vamos a ver las relaciones fasoriales de los elementos del circuito. Los elementos, pues, que son las resistencias, los resistores, inductores y capacitores. Vamos a iniciar por el resistor. Ok, aquí igual, por cuestiones de tiempo, vamos a saltarnos un poco de teoría previa que ya les había mencionado. Sabemos que la corriente es la razón del cambio de la carga con respecto al tiempo. Y de ahí vienen algunas de estas cosas que nos vamos a saltar. Dice, si la corriente que circula por el resistor R mayúscula es esta, y M coseno de omega t más phi, que en realidad se puede expresar en forma fasorial como IM ángulo de phi, o simplemente I mayúscula. I mayúscula sería el fasor, y M ángulo de phi. La tensión a través de él está dada por la ley de Ohm. Sí, la ley de Ohm, la que ya conocemos. Que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero en este caso la corriente es todo esto. IM coseno de omega t más phi. La forma fasorial de esta tensión, o sea, el voltaje en la resistencia, aquí esta B mayúscula representaría el voltaje en la resistencia, sería igual a R por la corriente máxima ángulo de phi. Esto recuerden ya es un número complejo. Este número complejo lo podemos representar simplemente como I mayúscula, ¿sí? Entonces, voltaje es igual a corriente por resistencia. Y aquí está la resistencia que está medida en ohms. Pues tenemos un resistor, pues la corriente. Sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente, pero también es lo mismo en forma fasorial. El voltaje fasorial es igual a la corriente fasorial por la resistencia. Aquí tenemos un diagrama fasorial para el resistor. Entonces, si teníamos desde un ángulo phi de la fuente de voltaje, seguimos teniendo un ángulo de phi para el voltaje en el resistor. ¿Ok? Para la corriente también sería el mismo ángulo. El voltaje y la corriente no van a cambiar de ángulo cuando tenemos solamente resistencias. O sea, cuando tenemos solamente resistencias en un circuito de corriente alterna, la fase no cambia. ¿Sí? Ni el voltaje ni la corriente se adelantan. Pero ya cuando tenemos otros componentes como inductores o capacitores, ahí vamos a ver cómo el voltaje se adelanta a la corriente o al revés. En cuanto al inductor L, aquí tiene una inductancia de L. Supóngase que la corriente que circula por él es esta misma, la misma de antes, que ya sabemos que se puede representar en forma fasorial simplemente como I. Bueno, así la tensión a través del inductor se puede calcular con esto. Esto de aquí a lo mejor no lo alcanzamos a ver en el tema de inductores, porque nada más vimos cómo se calcula la inductancia en serie en paralelo, pero así es como se mide el voltaje en un inductor. Inductancia por la derivada de corriente con respecto al tiempo. Y la derivada de la corriente sería la derivada de esta corriente que queda menos seno de omega t más phi entre omega, no, por omega. Y bueno, esto, si lo convertimos a forma fasorial otra vez, habría que convertirlo a coseno positivo. Entonces, de menos seno, para convertirlo a coseno hay que sumarle 90 grados. Por ende, se puede escribir la tensión como voltaje es igual a todo esto, omega por inductancia, por la corriente máxima, por coseno omega t más phi más 90 grados. Entonces aquí este 90 grados viene siendo, aquí se separó con la ley de la entidad de Euler en E a la J 90 grados. Este E a la J 90 grados es equivalente a J nada más, porque sería coseno de 90, que vale 0, más J seno de 90, y seno de 90 es 1, por eso queda J aquí. Al final de cuentas, ya, igual todo esto no hay que estarlo haciendo cada vez. Si queremos el voltaje fasorial en una bobina, en un inductor, se calcula así. J omega, la omega va a ser la que tengamos ahí de la fuente, por la inductancia del inductor, por la corriente fasorial. Aquí la corriente fasorial, pues ya no contamos eso de los 90 grados.
Esos 90 grados ya están aquí representados por la J. ¿Okay? La J hace que se adelante 90 grados. Entonces, esto es como vamos a calcular el voltaje en un inductor. Ok, esto lo cual indica que la tensión tiene una magnitud, la pura magnitud sería omega por inductancia por la corriente máxima. Y una fase de phi más 90 grados. Ok, porque esta I en realidad es corriente máxima con un ángulo de phi. Pero ese más 90 grados se representa otra vez por el J, la J. La tensión y la corriente están desfasadas 90 grados. Específicamente, aquí se tapó un poquito, bueno, no alcanzó a verse, la corriente se atrasa de la tensión en 90 grados. O en otras palabras, el voltaje se adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Como podemos ver aquí. Eso pasa en un inductor. En un capacitor, está al revés. La corriente es la que se adelanta 90 grados con respecto al voltaje, o el voltaje se atrasa 90 grados con respecto a la corriente. Entonces, en un capacitor con capacitancia C mayúscula, sabemos que su corriente se puede calcular como capacitancia por la elevada de voltaje con respecto al tiempo. Entonces, esta formulita y esta formulita que a lo mejor no utilizamos porque no hicimos circuitos con inductores y capacitores, pues anótenlas bien porque las van a utilizar en otras materias. Al seguir los mismos pasos dados en el caso del inductor, pues vamos a llegar a esto. Que para empezar, la corriente, el fasor de la corriente en el capacitor va a ser J omega C por voltaje. Y si de aquí despejamos voltaje en forma fasorial, va a ser la corriente entre J omega C. Esta J dividiendo, si la queremos subir, en teoría, habría que multiplicar por J arriba y abajo, lo que nos quedaría J arriba y J cuadrada abajo. Entonces muchas veces esta J, en vez de ponerla abajo, la ponen como menos J. ¿Ok? Pero de todos modos, la magnitud de la fase, pero sí, del fasor del voltaje, si era la corriente máxima entre omega por capacitancia. Esto indica que la corriente y la tensión están desfasados 90 grados también. Sí, si fijan, les dije, esto sería equivalente a menos 90, me digo menos J. Menos J es que se atrasa 90 grados el voltaje. Para ser más específicos, la corriente se adelanta a la tensión en 90 grados. Aquí lo vemos en la figura. Y aquí en esta tabla vamos a ver el resumen de estos elementos. Con el resistor, en forma fasorial, es simplemente directo. Voltaje es igual a corriente por resistencia. En el inductor va a ser corriente por inductancia por omega por J. Y en el capacitor va a ser corriente entre capacitancia por omega entre J. O en vez de entre J por menos J. Y así como se calcula el voltaje en los componentes activos R, L y C. Resistencia, inductor y capacitor. Vamos con un ejemplo donde pongamos esto en práctica. Hay una cosa, con estos voltajes fasoriales y corrientes fasoriales, también se calcula la potencia fasorial, la potencia compleja, que es lo que ven en muchas materias que van a estar viendo, pero sobre todo de lo que estuvimos viendo en la materia con Raúl, de la de potencia eléctrica en sexto semestre. O sea, potencia, pero usando fasores. Por ahora vamos a brincarnos al siguiente ejemplo, que es esto. Dice la tensión B, esperen, déjenme ver si hay dibujo, no hay dibujo. La tensión B es igual a 12 coseno de 60t, entonces la omega vale 60, más 45 grados. Se aplica a un inductor de 0.1 henrys, halle la corriente en estado estable que circula por el inductor.
Ok, la corriente en estado estable es lo mismo que estamos viendo aquí. Entonces, vamos a utilizar esto. Ok, pero pues vamos a hallar la corriente. Prácticamente, pues habría que despejarla de aquí. Vamos a poner este allá para que no nos olvidemos. Ok, entonces, de aquí, de aquí tenemos que la corriente fasorial va a ser igual a voltaje fasorial entre J por omega L. Ok, y viene siendo, vamos a trabajar con números complejos ahora sí. El voltaje fasorial lo convertimos a 12, como ya está en coseno, pues va a quedar así, con el mismo ángulo de 45 grados. Ok, 45 grados. Entre, y abajo tenemos J por omega, omega es este numerito de aquí, que es 60, por la inductancia, que es 0.1 henrys. 60 por 0.1 es 6 nada más. Y 6J, si lo queremos convertir a polar, pues es simplemente que está a 90 grados. Sería 6 ángulo de 90 grados. Aquí entonces lo convertimos a 12 ángulo de 45. Aquí fue 5. Entre 6 ángulo de 90 grados. Hacemos la operación compleja, que sería 2 entre 6, 2. El ángulo es 45 menos 90, da menos 45 grados. Y esta sería la corriente. Entonces va a estar en amperes. Listo. ¿Alguna pregunta? Ah, una cosa. Antes de eso. Al convertir esto al dominio temporal, aunque no lo pide aquí, pero vamos a convertirlo, porque ahí viene. Voy a poner, de hecho, directamente el libro. Quedaría así. Al convertir esto a dominio temporal, pues quedaría que la corriente I de t es 2 coseno de 60t menos 45 grados. Listo. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, si ustedes ven un circuito sencillo, una fuente de voltaje con cierta fase y solamente conectado un inductor, de hecho pueden ir varias resistencias, pero un solo inductor en serie con la fuente, entonces la corriente va a estar desfasada bueno, menos 90 grados en total con respecto al voltaje. Esto va a estar cambiando, eso los 90 grados, si es que tenemos pues, capacitores e inductores de más. Vamos a poner aquí un problema de práctica. Dice, si la tensión B es igual a 6 coseno de 100t menos 30 grados, se aplica ahora un capacitor de 50 grados, digo de 50 microfarads, calcule la corriente que circula por el capacitor. Y aquí pues vamos a utilizar lo que vimos aquí atrás también para el capacitor, que el voltaje es esto. ¿Okay? Por lo que estamos buscando aquí, que es la corriente, pues sería, bueno, J omega C por el voltaje fasorial. Que esto viene siendo J por 100 por la capacitancia, ojo, que es 50 por 10 a la menos 6. Por
el fasor, pues vamos a ponerlo aquí directamente, es 6, ángulo de menos 30 grados. Entonces tenemos desde la constante, ¿cuánto quedaría la constante aquí? A ver. Vamos a hacer la operación calculadora. 100 por 50 por 10 a la menos 6. 3.0. 5. 3, 4, 6. Por 6. Ok, ve. 0.03 o 30 por 10. No, ya sé. Vamos a ponerlo como. Ya sé. Otra vez. J por 600. El 6%. Y el 50 por 10 a la menos 6 lo voy a dejar mejor como 0.05. Y que quede en mili por 10 a la menos 3. Ok. Bueno, con ángulo de fase. Bueno, aquí es un número complejo. Sería 1, magnitud 1, ángulo de menos 30 grados. Ok, ahora sí, para hacer esta operación más sencilla, quedaría 30. 100 por punto 0.5. 30. Y ese 30J, voy a poner 30J, pero por 10 a la menos 3. Esto es un número complejo. Y este es otro número complejo. Sabemos que si queremos multiplicar dos números complejos, lo mejor es que estén en forma polar los dos. Entonces vamos a convertir ese 30J a forma polar, que simplemente es 30 ángulo de 90 grados. Y por eso los 3 ya vamos a dejarlo acá al final. Que sería, como estos corrientes, serían miliamperes. Y hacemos la multiplicación, quedaría 30 por 1. Ángulo de 90 menos 30, que es 60 grados. Miliamperes. Y listo. Si lo queremos convertir a la corriente en dominio temporal, el espacio, nos quedaría que I de T es igual a 30 por coseno de 100T más 60 grados. Y amperes. Listo. Así sería este tipo de problemas. Siguiente. Impedancia y admitancia. Viene siendo algo similar a lo que es la resistencia y la conductancia, pero en números complejos, o más bien en corriente alterna. ¿Okay? Impedancia es equivalente a la resistencia y la admitancia es equivalente a la conductancia. Eso es recíproco de la resistencia. Aquí la admitancia sería el recíproco de la impedancia. Nos vamos a centrar más que nada en la impedancia y empezamos. Entonces, vimos anteriormente que el voltaje en pues una resistencia se puede calcular así en forma fasorial, en un inductor se calcula así y en un capacitor se calcula de esta forma. Aquí hay una equivalencia, fíjense bien. ¿Qué pasa si despejamos voltaje entre corriente? Que sabemos que en ley de Ohm, voltaje entre corriente es resistencia. Cuando tenemos nada más resistores, pues voltaje entre corriente va a ser resistencia. Entonces, si tenemos voltaje fasorial entre corriente fasorial de un circuito que solamente tiene resistencias, obviamente estos valores, aunque sean complejos,
nos va a quedar un valor real, porque la resistencia R en los resistores es la parte real. En cambio, las partes del inductor y el capacitor son las partes imaginarias. No que sean imaginarias que no existen, sino que es la parte que nos va a dar la parte imaginaria del número complejo. A final de cuentas, Z puede ser un número complejo, así como voltaje y corriente pueden ser números complejos. Números complejos es que tienen tanto parte real como imaginaria. ¿Ok? Pero si yo hablo de la impedancia de una resistencia, es 100% real. Impedancia de un inductor o de un capacitor es 100% imaginario. Ya si tenemos una combinación de resistores con capacitores, inductores, pues ahí sí ya nos quedaría un número complejo. Entonces, la impedancia, aquí está, esta sería la impedancia en un inductor, J por omega L, y la inductancia en un capacitor, que es 1 entre J omega C o menos 1 entre omega C por J, porque ya vimos que J dividiendo es lo mismo que menos J multiplicando. Entonces, de estas tres expresiones se obtiene la ley de Ohm en forma fasorial, pero en vez de decirle resistencia, le decimos impedancia. Pues impedancia es igual a voltaje fasorial entre corriente fasorial, donde Z es una cantidad dependiente de la frecuencia conocida como impedancia, medida en ohms. Entonces se mide en ohms. Acá la inductancia que se mide en henrys, ya cuando calculamos la impedancia, serían ohms. Aquí tenemos la capacitancia dividiendo, ya con la frecuencia y todo esto, se mediría su impedancia en ohms también. Entonces la impedancia de un circuito es la razón entre la tensión fasorial y la corriente fasorial medida en ohms. ¿Okay? Luego, aquí ya en resumen de esta parte. Entonces, si tenemos elemento resistivo con resistencia R, su impedancia es simplemente R. Si tenemos un inductor con inductancia L, su impedancia es J omega L, y lo mismo con el capacitor, sería 1 entre J omega C. Y el recíproco de estos sería la admitancia, pero la admitancia ahorita no la vamos a tomar en cuenta. Nada más que sepan algo, fíjense bien. Ya sabemos cómo funciona una resistencia en corriente directa, y más o menos lo vimos ahorita en corriente alterna, pero en cuanto a los inductores primero, aquí está, en corriente directa se considera ya en estado estable como un cortocircuito, ¿sí? Que se cierra el circuito. Pero aquí en corriente alterna, si la frecuencia es muy alta, la frecuencia es omega, se considera un circuito abierto. ¿Ok? En cambio acá, al revés, si tenemos un capacitor en circuito de corriente alterna, perdón, de corriente directa, se considera un circuito abierto, y en corriente alterna, una frecuencia muy alta, ¿sí? Una frecuencia muy alta, aquí daría una impedancia muy grande, por lo que muy pequeña, una impedancia muy pequeña, por lo que se consideraría cortocircuito. ¿Ok? En cambio acá, una frecuencia alta nos daría una impedancia alta también, por eso se considera circuito abierto. Bueno, ya con eso vamos a ver el primer ejemplo, ahora sí, de circuitos con corriente alterna. Tenemos en este caso un circuito RC, perdón, resistencia y capacitor, están conectados en serie. Dice, hay el voltaje y la corriente en el circuito que aparece en esta figura. Ok, entonces BDT, esperen, BDT se refiere a este, sí, creo que debe ser este. Y la corriente I, porque el voltaje de la fuente aquí ya está, es B subíndice S. Entonces, va. El voltaje BS en forma fasorial, vamos a ponerle el mismo subíndice en forma fasorial. Okay. Voy a tratar de que esta B sea negrita. B subíndice S sería 10. Como no tiene ángulo de fase, nomás dice 4T, pues sería ángulo 0. Ok. Otra vez. 10.
ángulo 0 grados. Volts. Ok. Luego, habría que calcular una impedancia total para poder tener la corriente, porque queremos llegar a esto. Corriente va a ser igual a el voltaje BS en forma fasorial entre la impedancia total Z. ¿Sí? Y bueno, para ello hay que calcular la impedancia total. La impedancia total va a ser simplemente el 5 ohms más la impedancia en el capacitor, que recuerden que se calcula 1 entre J omega C, que es lo mismo que menos 1 entre omega, que aquí omega es 4, por la capacitancia, que es 0.1 J. Esto lo podemos dejar como 0.1 es un décimo, 10 cuartos, 5 medios. Ok, 5 menos 5 medios, o 2.5. 5J. Ya saben, la J me gusta ponerla al final, pero la pueden poner al principio también, como viene en el libro. Esa sería la impedancia, pero en forma rectangular. Esto, pues, de preferencia hay que convertirlo a polar para poder hacer la división aquí más fácil. En forma polar sería entonces, recuerden, está medida en ohms. Bueno, al final lo ponemos en ohms. Tenemos que calcular R. R, recuerden que es la raíz cuadrada, en este caso el 5 al cuadrado, más el 2.5 al cuadrado. Esto va a ser igual a, ¿qué? Calculadora. 5 al cuadrado, más 25. Es cuadrada de 31.25. De una vez. 5.59017. 5.59017. Redondeando ya. Esa es la magnitud de la impedancia. Ya saben que ese número complejo también lo pueden calcular rápidamente en su calculadora, convertirlo a polar con la función pol. Pero aquí lo estoy haciendo paso por paso. Ahora, ángulo sería arcotangente. Arcotangente de pues menos 2.5 entre 5, creo que queda un medio. Menos un medio. Y esto sería 5 cotangente, bebé. Menos 26.565. Para 3 decimales. Menos 26.565 grados. Menos 56.5 grados. Ohms. Ok, esa es la impedancia Z. Entonces ahora sí, podemos calcular la corriente en forma fasorial, que sería 10 ángulo de 0 grados con esta cantidad que vemos acá. 7 ángulo de menos 26.565 grados. ¿Qué nos quedaría? A ver. 10 entre 5.59017
3. ¿3? A ver, creo que algo. Borrar. Es entre 5.59017. Ahí está. A ver, déjenme checar algo. Bueno, 1.7885. 4, ok, 5. Déjenme ver si el ángulo se quede bien porque creo que no hice bien la operación. Gente. No. 5 antiguo. Gente. Ah, no, sí está bien. Ok. Y el ángulo, pues obviamente va a ser 0 menos el otro ángulo, que sería el mismo ángulo, pero positivo. 26.565 grados. Esa sería nuestra corriente en amperes. Luego, queremos saber el voltaje fasorial de B. Bueno, B de T sería la B que está allá, entonces lo vamos a tener que convertir al final al dominio temporal, ya que lo tengamos en fasor. De hecho, la corriente I de T que nos piden aquí, vamos a apuntarla aquí con verde, esta de aquí, la podemos sacar de aquí. I de T sería, vamos a redondear aquí, 1.79. Vamos a redondear ya nomás porque es la respuesta final, pero para las operaciones usamos los más decimales que podamos. Coseno de 4, que es la frecuencia T, más el ángulo de 26.565 grados. Amperes. Esa es la I de T. Entonces vamos a calcular B de T. Necesitamos el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor, recuerden que se calcula, voy a poner de una vez aquí. Sí, voltaje en el capacitor. Calcula así. El voltaje es corriente por la capacitancia del capacitor, que ya lo teníamos. Aquí está. Es lo mismo que corriente entre J omega C, pero bueno, ya teníamos esto, ¿no? Entonces vamos a usar eso. Ya tenemos, así ya tenemos la corriente. Y, ok. Entonces, eso es igual a la corriente. Va a ser la misma corriente porque obviamente la corriente está en serie. Y es la misma corriente que pasa por los dos componentes. La corriente que vemos que es 1.78885, ángulo de 26.565 grados. Y la impedancia en el capacitor no la tenemos en forma polar. Era este pedacito. Ese pedacito en forma polar que vemos que es esto, menos 2.5J, que sería equivalente a 2.5 ángulo de menos 90 grados. ¿Okay? O igual le pueden poner 90 grados positivos y menos 2.5 acá. Pero prefiero tener magnitudes positivas y ángulos negativos. Profe, Mande. ¿por qué 90 grados? Porque es menos J. Tenemos, acá es la parte real positiva, parte real negativa. Acá tenemos la parte imaginaria positiva y la parte imaginaria negativa. Entonces, como la impedancia en el capacitor era menos 2.5J, el menos J indica que va hacia abajo, menos 90 grados. Pero igual, si ahorita están batallando con eso, pudieron haber utilizado esta parte. Vamos a hacerlo también así, como está aquí. Va a dar lo mismo.
aquí el ángulo va a ser 26 menos 90, ¿no? Si lo hacemos como viene aquí en la formulita, dividido entre J, pues no va a dar lo mismo. Por omega, que es 4, por la capacitancia, que es 0.1. Esto lo vamos a tener que convertir. 4 por punto 1 es 0.4. Esperen, 0.4 dividiendo. Sí, dividiendo. Pero había puesto 5 medios, 2 quintos, sí, también. Y J abajo, así nada más, sin subirlo, pues serían 90 grados. ¿Ok? Entonces tendríamos el mismo ángulo de acá arriba. Pasor más bien. Ahí está. Entonces aquí nos daría lo mismo que tenía hace rato anotado. Que sería, bueno, ya redondeado, 4.47. Ángulo de menos 63.40. Vamos a redondearlo 43. Okay. Era 42.5. Esto Profe, es... Ande. y donde dice el voltaje, o sea, son 0 grados porque no hay, después del 4T no hay nada que se suma ni se resta. Ajá. Como no tiene ningún ángulo, pues es 0 grados aquí. Ajá. Si dijera acá más 20, pues acá diría 20 grados. Ok. Ok, bueno, entonces, a ver, vamos a poner aquí con rojo para el voltaje VDT. Vamos a usar esto que nos quedó para ponerlo en forma temporal. VDT sería 4.47 coseno de o 4T menos 63.43 grados. Y como este arreglo de circuitos nomás tiene resistencia y un capacitor, pues obviamente aquí vemos cómo la corriente se adelanta al voltaje 90 grados, ¿no? La diferencia de los ángulos es 90 grados, siendo la corriente más adelantada que el voltaje. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, se nos fue el tiempo, pero todavía nos queda una clase. Y bueno, voy a poner aquí el ejercicio de práctica para que practiquen lo que vimos aquí hoy. Esa es la parte importante. De esto vendría el examen más que nada. Trabajar con impedancias complejas. Ok, vamos a dejar de grabar.